Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. En la clase de hoy hablaremos sobre las ecuaciones paramétricas. En este tema veremos cómo representar en forma paramétrica algunas funciones y algunas curvas especiales. Y también veremos ejemplos de cómo ir de las ecuaciones paramétricas a las ecuaciones cartesianas. Bien, comencemos. ¿Qué son las ecuaciones paramétricas? Bueno, en muchas ocasiones tendremos funciones o ecuaciones de la forma f de x, y igual a 0. La representación paramétrica significa poder escribir cada una de las variables de esa ecuación como una función que depende de una tercera variable a la que llamaremos parámetro. Y estaremos usando la letra t, la letra r, la letra m o la letra θ. ¿Qué representación tiene la t? Bueno, no es tan fácil de indicarlo. Por lo general, las que tienen representación geométrica es la x y la y. T, en algunos casos, representa un ángulo o puede representar el tiempo. Así que no es la tercera variable, esta t, la que tiene representación geométrica, sino más bien ayudan a expresar las x y la y de una forma más sencilla. Veamos un ejemplo de una de las aplicaciones. Pensemos en el problema de movimiento de tiro parabólico. Este es un problema de física, no vamos a ahondar mucho en ella, pero sí podemos notar lo siguiente. Para este problema, la distancia horizontal o el alcance x en el momento dado está dado por la fórmula v sub 0x, o sea, la componente en x de la velocidad inicial por el tiempo. Aquí el tiempo no tiene representación geométrica, es una variable, esta sería el parámetro en este problema. También y puede ser representado dependiendo de t. Como ven aquí, y igual a velocidad inicial en la componente y por t menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si nosotros despejamos la t de la primera ecuación, nos va a quedar este cociente. Y si ese lo reemplazamos en la segunda ecuación, en la ecuación de y, vamos a obtener esta expresión. En esta ya no aparece la variable t, pero es una expresión que si hacemos una sustitución adecuada, nos va a quedar como una parábola. Y es de allí de donde sale el nombre de tiro parabólico. Es decir, en la parte geométrica, la trayectoria de esta curva es una parábola. Pero cada una de las funciones componentes, o sea, la función que compone a x y la que compone a y, no necesariamente tienen que ser parábolas. Juntas, y al eliminar la t, es que podemos observar que la trayectoria es una parábola. En general, porque en este caso, y sí parece una parábola. Si x, si t fuera el dominio geométricamente, pero es el tiempo realmente en este caso. Entonces, con esto que trato de explicar, que la tercera variable, el tercer parámetro, nos va a permitir escribir tanto a x como y como si fueran funciones. Pero t no tiene por qué tener una representación geométrica. Ahora, teniendo esto claro, vamos a ver algunas ecuaciones paramétricas que habíamos tratado en este mismo curso en el pasado, cuando hablamos de las ecuaciones paramétricas de la recta. Consideremos estas ecuaciones paramétricas. Si nosotros desde aquí despejamos a t de la primera ecuación, nos queda x menos 1 sobre menos 5 igual a t. De la otra ecuación también despejamos a t y nos quedaría entonces lo que está en rojo, y menos 2 sobre 3. Al igualar la ecuación, el fraccionario que está en azul con el de rojo,
y multiplicamos en cruz, nos va a quedar esta expresión. 3x menos 3 igual a menos 5y más 10. Y aquí nos queda la ecuación de la recta 3x más 5y menos 3. Las ecuaciones que están al principio en color negro son las ecuaciones paramétricas. Y la última es la que se llamará ecuación no paramétrica, porque no tiene parámetros. Otra forma es simplemente decir la ecuación rectangular. Ahora, la pregunta que normalmente nos hacemos cada vez que tenemos un objeto matemático nuevo. ¿Hay unicidad? Bueno, no. La misma recta que tenemos allí puede ser representada con otras ecuaciones paramétricas. Por ejemplo, estas. X igual a t y y igual a 13 menos 3t sobre 5. Con estas la pueden reemplazar. Si reemplazamos donde está la x ponemos t y multiplicamos, nos da la misma ecuación. Es decir, podemos encontrar más de una representaciones de ecuaciones paramétricas para una sola ecuación cartesiana. Realmente hay infinitas, sí, pero siempre hay por lo menos una. Vamos a ver cómo queda la gráfica, cómo se grafican, más bien, usando estas ecuaciones. Miremos entonces lo siguiente. En la primera tabla vamos a ubicar 3 puntos reemplazando valores arbitrarios de t. Y lo vamos a reemplazar en las ecuaciones paramétricas que están de color rojo. Al reemplazar el 0, reemplazamos el 0, t igual a 0 y encontramos que x vale 1 y y vale 2. ¿Qué se ubica aquí? Pues la t no tiene representación geométrica, pero x y y sí. Entonces eso nos da el punto 1, 2, que es ese punto rojo que acabamos de ver. Ahora, si reemplazo t igual a 1, vamos a obtener x igual a menos 4 y y igual a 5. ¿Qué punto es? Este de acá, los unos con un segmento. Si tomo t igual a 2, obtenemos menos 9,8. Nos da el otro punto que vemos allá. Bueno, como este en R, eso nos da una recta. Sí, nos da una recta. Pero, ¿qué les parece si ahora usamos la otra parametrización que habíamos encontrado, que es esta? X igual a t, y igual a 13 menos 3t sobre 5. Y vamos a darle los mismos valores de t. Al darle 0 nos da x y 13 quintos. Eso nos da este punto que ven allí. El punto azul en el eje Y. Si t vale 1, x vale 1 y y vale 2. Eso nos da este punto. O sea que ahí coincidió con el primer punto de la otra parametrización. Si reemplazo por 2, me da 2 y 7 quintos. Como ven, para la segunda parametrización, aunque usamos t, los mismos valores de t, los puntos encontrados fueron diferentes. Pero, como t en ambos casos es real, entonces se va a extender por toda la recta que determinan todos esos puntos. Entonces, para hacer la gráfica, tenemos que agregar una nueva columna, que es la variable t, que normalmente no tendría una representación geométrica, pero sí nos indicaría cuál sería la representación de x y y. Bien, ahora hablemos de este caso. Tenemos una circunferencia. En este caso vamos a parametrizar usando x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, donde teta es un ángulo entre 0 y 2pi. Para este caso, el parámetro teta sí tiene representación geométrica. Y por lo menos al usar esta parametrización, entendemos que es el ángulo teta el que se forma entre el eje X
y el radio vector. Vamos a ver esta animación. Entonces, empieza en el punto R0 y empieza al reemplazar, al aumentar entre 0 y 2pi, vamos a observar que él da una vuelta entera y termina allí mismo. Observe que al hacer esta parametrización, el movimiento es en contra de las manecillas del reloj, es una figura cerrada. Este tipo de curvas que sean cerradas y que se muevan en sentido contrario a las manecillas del reloj, se le llama curvas de Jordan. Este tema será importante cuando estén viendo integrales de línea. Bien, pero ¿hay otra forma de parametrizar la circunferencia? Pues claro, miren, si cambiamos x por r seno de teta y y por r coseno de teta, también esta es una parametrización de la circunferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto inicial no queda en R0, sino en 0R. Así que empieza allá arriba, nuevamente se mueve en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero termina en el mismo punto donde empezó, en el punto 0R. Es decir, nosotros podríamos cambiar seno por coseno, cambiarlas de signo, seguirían satisfaciendo la ecuación no paramétrica, pero la manera de reemplazarse sería diferente. Para algunos efectos eso es importante, pero cuando se trata solamente de poder encontrar una parametrización, cualquiera de estas sirve. Por ejemplo, miremos este caso. Ahora es r coseno de teta y y igual a menos r seno de teta. La misma ecuación no paramétrica, x a la 2 más y a la 2 igual a r a la 2. Pero el movimiento es diferente. Miren, es en el sentido de las manecillas del reloj, aunque empieza en el punto R0. Y podríamos encontrar diversas más variaciones de esta parametrización, que empieza en el punto menos R0 o que empiece en el punto 0 menos R o en cualquier otro punto de la curva y se gire en sentido horario o antihorario. En general eso no es importante en muchos casos, salvo para el caso en donde se necesite que la curva vaya de un punto a otro punto y que sea en sentido antihorario. Como dije, en el tema de integrales de línea, se necesita que en algunos casos la curva sea antihoraria. Bien, bueno, aquí tenemos este otro caso. Este es antihorario. Bueno, vamos a seguir. Hablemos de la parametrización de las cónicas. Bueno, ya hablamos de una de las cónicas, que es la circunferencia. ¿Sí? Entonces veamos, por ejemplo, si yo tomo aquí la circunferencia, x igual a r por coseno de teta y y igual a r por seno de teta, que es como la tradicional. Si yo reemplazo x a la 2 más y a la 2, voy a obtener lo siguiente. R cuadrado por coseno de teta más r cuadrado por seno de teta. Y esto da factor común. Aquí faltó el cuadrado en los senos y cosenos. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto es una identidad, la identidad pitagórica, a 1, y esto da r cuadrado. Obtenemos así una ecuación para la circunferencia. Se puede encontrar una para la parábola. Claro que sí. Por ejemplo, si yo escribo x igual a t cuadrado y y igual a t,
¿Qué ecuación es esa? Bueno, si juntamos estas dos y reemplazamos este t acá arriba, obtendremos x igual a y cuadrado. O sea que esta es una parametrización de la parábola en donde vemos que es una parábola horizontal que se abre a la derecha y el vértice es 0, 0. ¿Sí? En el caso de la elipse, podemos reemplazar x igual a A por coseno de t y y igual a b por coseno de t. Entonces, si escribimos, a ver, si nosotros hacemos esto, a ver, ¿qué les parece si nosotros reemplazamos x a la 2 sobre a a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2? Vamos a reemplazar. X a la 2 sería a cuadrado por coseno cuadrado de t sobre a cuadrado más, ahora reemplacemos y, b cuadrado, perdón, aquí cometí un error, es y no es coseno, sino seno, sí, no pueden ser al mismo tiempo iguales. Bueno, entonces aquí queda b cuadrado por seno cuadrado de t sobre b cuadrado. Bueno, esto se puede simplificar y nos queda coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1. Ya tendríamos una parametrización para la elipse. ¿Y cómo quedaría la de la hipérbola? Vamos a hacerla en este espacio. Bueno, hay varias, como ya dije. ¿Qué les parece si tomamos x a la 2? Perdón, x a la 2 no. X igual a A por secante de t o de teta y y igual a A por, perdón, no, B por tangente de t. De teta usemos la misma en ambos casos. Bueno, a ver, ¿qué les parece si reemplazamos? Entonces, y reemplazamos x a la 2 sobre a a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2. Bueno, va a quedar parecido allá. Entonces, a cuadrado secante cuadrado de teta sobre a cuadrado menos b cuadrado tangente cuadrado de teta sobre b cuadrado. Esto se cancela. ¿Y cuánto da secante cuadrado menos tangente cuadrado? Pues 1. Entonces ya tenemos una parametrización para la hipérbola. Vamos a aprovechar para mirar lo siguiente. Hablando de diferentes formas de parametrizar. A ver, ¿qué les parece? Vamos a poner esto aquí que quede bien grande. ¿Qué les parece si nosotros hacemos aquí el caso que ya vimos? A ver, pongámosle 2 coseno de t y lo separamos por una coma, 3 seno de t. Bien, ahí tendríamos la parametrización de una elipse vertical. ¿Qué dice si es vertical o es horizontal? Pues el coeficiente. Si el coeficiente es, si A es 2 y B es 3, entonces en la segunda componente está el lado más largo, donde están los focos. Sin embargo, ahora, ¿qué pasa si yo quiero mover esto de aquí? A ver. Entonces, vamos a escribir la misma. 2 coseno de t, 3 seno de t. Pero entonces, a la segunda componente le resto 2 y a la primera componente
le sumo 1. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha dejado de tener el centro en 0, 0 y ahora lo tiene en 1 menos 2, que es el punto que vemos aquí. El punto 1 menos 2. Vamos a escribirlo a ver si es verdad. 1 menos 2. Ok. Esto se cumple para todas las figuras que tengamos. Si nosotros le sumamos a la primera componente un número y a la segunda otro, él se va a trasladar hasta ese punto. Entonces tengamos eso presente porque veremos que tener la ecuación parametrizada hace más fácil hacer la traslación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar de una parametrización un poquito más variable. Vamos a ocultar esto, que no lo muestre. Bueno, ya habíamos dicho que si yo tengo una circunferencia con centro en 0, 0, la multiplico por el radio, por ejemplo por 2, coseno de t, coma 2 seno de t, tenemos una circunferencia de radio 2. Sin embargo, ahora hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cambio el ángulo de uno de los dos? O sea, aquí pongo 2 por t. Miren la figura que ocurre. Si yo le pongo aquí 3, miren lo que ocurre. O sea que a medida que t va aumentando entre 0 y 2pi, en el eje Y se está reemplazando como si estuviera reemplazando más rápido, pero de 0 a 3 veces 2pi, o sea, a 6pi. Entonces eso hace que el eje Y se mueva más rápido. Y si coinciden, o sea, si aquí pongo 3 por, me va a quedar la misma circunferencia, solo que da 3 vueltas. Pero ahora, ¿qué pasa si es diferente? Si es dispar. Por ejemplo, aquí ponemos 5 y en el otro ponemos 3. Obtenemos figuras muy bonitas e interesantes. Aquí lo único que he cambiado es el número de vueltas que va a dar en el ángulo. Aquí 5 y acá 3. ¿Tiene que ver con que sea impar o par? No. También da figuras muy bonitas. Pongámosle aquí un 10 a ver qué pasa. Como ven, se observan figuras muy interesantes. Bien, esto de las ecuaciones paramétricas nos permite identificar ecuaciones que de otra manera serían muy difíciles. Una de ellas es el cicloide. Vamos a hablar un poco sobre el cicloide. Un cicloide es una curva que se traza cuando una circunferencia gira y un punto de la circunferencia es el que describe la trayectoria. Veamos esta animación cómo se explica. El punto P es un punto de la circunferencia y a medida que la circunferencia va girando sin resbalar, entonces va trazando esa trayectoria. Esta trayectoria se llama cicloide y hace parte de una familia de curvas llamadas trocoides. Hablaremos más adelante de ellas. Vamos a tratar de identificar cuál es la ecuación paramétrica de esta figura. Recuerden que la figura que estamos o que queremos identificar es la que está en azul claro. Necesitamos encontrar las coordenadas del punto P. Entonces vamos allá. Vamos antes a aclarar una cosa. Es posible que lo hayan visto, así que quiero repasarlo. Si yo tengo una circunferencia y quiero medir cuánto mide un arco de circunferencia, ¿sí? Pero con el ángulo en radianes, se calcula de esta forma. La medida del arco BC es el radio por teta
que esté en radianes. Si quiero medir el ángulo externo, bueno, será el ángulo externo por R. El caso particular de la vuelta entera, θ sería 2pi. 2pi por R es la longitud de la circunferencia. ¿Sí? Pero para cualquier caso, para cualquier ángulo que esté en radianes, el arco de circunferencia será R por θ. Tengamos eso presente porque lo vamos a usar. Entonces aquí he puesto un gráfico que nos ayudará a hacer el cálculo. Vamos a ubicar aquí el centro de la circunferencia y el punto donde la circunferencia es tangente al eje X. Ahora, esta circunferencia inicialmente tenía el punto de tangencia en el origen, pero se ha movido, ha girado unos grados, ese grado T, que vamos a llamar T. Ahora, para poder hablar de eso, vamos a ponerle letras. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, el punto que queremos encontrar en las coordenadas y estos puntos que nos van a ayudar a deducir la demostración. Bien, primero empecemos con lo siguiente. En el triángulo ABP, tenemos un triángulo rectángulo y uno de los ángulos es el ángulo T. Así que de allí tenemos que 0 de T, aquí puse θ pero es T, es P por B sobre R. P por B no, el segmento PB, cateto opuesto, sobre la hipotenusa que es R. R es el radio de la circunferencia. También es claro de que AC también mide R, porque es la misma circunferencia. AP y AC son congruentes y miden R. Bien. Ahora, de allí despejamos PB. PB es R por seno de θ. Solo pasé a multiplicar R. Hagamos lo mismo para coseno. Coseno de θ es AB sobre R. De allí despejamos AB. AB igual a R por coseno de θ. Tengamos en cuenta eso y lo que acabamos de hablar del arco de la circunferencia. Noten lo siguiente, esta parte que está en azul es bien importante entenderla. La circunferencia se ha movido del punto O al punto C y no ha resbalado. Así que el segmento OC mide lo mismo que el arco PC. Mide lo mismo que el arco PC. Porque no está resbalando, están ajustando perfectamente. Y aunque OC es un segmento lineal, debe ser igual al segmento curvo PC. Que ya sabemos cómo se calcula PC. Sería el radio por el ángulo. Bueno, entonces sigamos. Este es R por θ. Bueno, el ángulo es θ. Bueno, ahora, X, que es la coordenada de P, la que estamos buscando, la coordenada en el eje X, es OD. Queremos encontrar una expresión para OD que dependa de T. O de θ en el caso que lo estamos tratando. OD se puede escribir como OC menos DC. Pero DC tenemos una expresión para él. Sí. Vamos a ver. OC, lo acabamos de ver en azul, es Rθ. Y DC se puede escribir como PB, porque es el mismo, miden exactamente lo mismo. PB es lo mismo que DC. Y PB tiene una expresión allá en negro, en la parte superior, que es R seno de θ. Así que nos queda esta ecuación. Bueno, esa es la ecuación con respecto a X que depende de θ o de T. Recuerden que en este caso R es constante porque es el radio de la circunferencia que está generando la cicloide. Ahora tratemos de encontrar una expresión para Y.
La coordenada de y es dp, o sea, la altura. Pero dp es lo mismo que bc, ¿verdad? Y bc es lo mismo que ac quitándole a b. AC lo conocemos. AC es el radio de la circunferencia. AC mide R. Y AB tiene una expresión allá arriba. Es R coseno de teta. Entonces veamos, aquí arriba tenemos la expresión. Entonces, a ver, aquí da R por menos AB y AB es esto que está acá. Así que obtenemos esta expresión, R teta menos AB. Y eso es R menos R coseno de teta. Ya tenemos una expresión para X y una expresión. En resumen, la parametrización de una cicloide es X igual a R por teta menos seno de teta. Recuerden que teta debe estar en radianes. Y Y es R factor de 1 menos coseno de teta. Bueno, como había dicho anteriormente, la cicloide hace parte de una familia de curvas conocidas como trocoides. Las más conocidas son esta, la trocoide encogida. ¿Qué ocurre cuando el primer término, miren la expresión que aparece allí en X? X es A por teta menos B por seno de teta. Y Y es A menos B coseno de teta. Si A es menor, si A es mayor que B, nos da esta curva. Noten que en el caso particular de la cicloide, A y B son iguales. Es R, es el radio de la circunferencia. Mientras que acá, miren, es como si el punto que estuviera describiendo la trayectoria fuera un punto del círculo, no de la circunferencia. ¿Sí? Más o menos esta es la idea que transmite esta trocoide o cicloide encogida. Bueno, también puede ocurrir que A sea menor que B, que es este el caso. Si A es menor que B, entonces es como si el punto que está describiendo la trayectoria estuviera más allá de la circunferencia. Y por eso hace este movimiento tan especial. Esta es otra trocoide. Bueno, como han visto, a veces a partir de la figura, de la geometría, tenemos que encontrar las ecuaciones paramétricas. A veces no resulta ser tan sencillo. Pero si tenemos las ecuaciones paramétricas, ya podríamos encontrar la ecuación, aunque puede que se vea de una manera mucho más grande o más compleja, como es el caso que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo encontrar la forma no paramétrica de una expresión que ya está dada en forma paramétrica. Veamos. Tenemos una forma paramétrica, que es esta que vemos aquí. X igual a 1 medio de coseno de teta y y igual a coseno de 2 teta. Bueno, de la primera ecuación, 2x es igual a coseno de teta o coseno de t. Ahora, la segunda la podemos escribir así. Y igual coseno de 2t se puede escribir como coseno cuadrado de t menos seno cuadrado de t. Esta es una identidad, así que vamos a cambiar todo a coseno. Coseno cuadrado de t menos 1 menos coseno cuadrado de t. Bueno, esto nos da, el coseno de acá adentro queda positivo, se vuelve 2 coseno cuadrado de t menos 1. Ese es el valor que tiene y. Y por lo tanto lo podemos reemplazar por coseno de t. Coseno de t que tiene una expresión que es 2x. Esto da 2x al cuadrado, da 4x al cuadrado, por el 2 da 8x al cuadrado menos 1. Es decir,
esto que vemos acá es una parametrización, es la parametrización de una parábola. Sin embargo, no representa a una parábola completa. Vamos a ver en GeoGebra cómo nos queda esta expresión. A ver, vamos a escribir esta expresión. Vamos a escribir x, que es un medio, o sea, 0.5. Bueno, esto va entre paréntesis. 0.5 por coseno de t. Este es x, coma, ahora y. Y es coseno de 2 por t. Bien, como ven, aunque t tome cualquier valor, coseno no va a alcanzar sino el valor máximo de 1 y el valor mínimo de menos 1. Entonces, la gráfica que obtenemos, observen que sí es una parábola, pero no representa a la parábola completa. Es una sección. Bien, vamos a ver otra manera, otra que podría ser un poco más complicada. Encuentre la forma no paramétrica de x igual a 3am sobre 1 más m a la 3 y y igual a 3am a la 2 sobre 1 más m a la 3. En este caso, el parámetro es m. Vamos a ver, si tratamos de despejar m, vemos que es un poco complicado. Pero vamos a intentar haciendo lo siguiente. Voy a reemplazar aquí x a la 3 más y a la 3. Ya probé con x a la 2 más y a la 2, no quedó nada. Vamos a ver si con este funciona. Al elevar a la 3, el primero nos queda así. A ver, 3 a la 3 da 27. A la 3, m a la 3. Y el denominador queda 1 más m a la 3 elevado a la 3. Más. Ahora y a la 3. Nuevamente aquí da 27 a la 3 y m a la 6. M a la 6. Denominador queda igual. 1 más m a la 3. Todo esto a la 3. Bueno, aquí podemos sacar el factor común. El factor común sería el 27 a la 3, m a la 3 sobre 1 más m a la 3 a la 3. Factor de 1 más m a la 3. ¿Sí? Sacando factor común. Observen que este es el mismo denominador. Así que podemos simplificarlo dejándolo así. 27a a la 3, m a la 3 sobre 1 más m a la 3 a la 2. Bien, ahora, ¿qué les parece si lo escribimos de la siguiente forma? Tenemos ya que x a la 3 más y a la 3 ayudó a simplificar algo. Pero, ¿qué les parece si lo escribimos como, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a escribirlo así. Primero, 1 más m a la 3, 1 más m a la 3. Bueno, aquí m a la 2, m que se multiplica y da m a la 3. A, me falta una A, pero vamos a escribirla por acá.
Bueno, un 3 aquí, un 3 acá, y aquí me faltaría un 3. ¿Sí? Así lo descompuso. Bueno, noten que esta parte de aquí es, vamos a ver aquí quién es Y. Y lo otro que está aquí es X. O sea que esto da 3AXY. Entonces miren que la ecuación no paramétrica nos vendría quedando, voy a escribirla por acá, X a la 3 más Y a la 3 igual a 3AXY. Bueno, con todo, y viendo esto completo, pues claramente, ¿cómo se nos va a ocurrir elevar a las 3 y sumar? No es tan sencillo. A veces tenemos que pensar mucho tiempo hasta saber qué debemos hacer. Pero en este caso pudimos resolverlo. Estas son las ecuaciones paramétricas. Vimos entonces cómo se reemplaza, cómo se grafica, cuáles son las no paramétricas y en algunos casos cómo se puede llegar a las ecuaciones paramétricas. Espero que hayan quedado las cosas claras. Hasta la próxima clase. Jamendo.com